¿Cómo están, hermanos? Es un gusto estar con ustedes. Hemos estado en esta etapa de la plenitud de Cristo, una etapa con mucha riqueza, con mucha profundidad también, pero lo bello y lo maravilloso de esto es de que el Señor ha permitido que nosotros lo conozcamos, que nos sea revelado a nosotros para que podamos recibir esta palabra, esta revelación y que al mismo tiempo la apliquemos correctamente a nuestra vida. En la enseñanza anterior nos quedamos en aquella parte donde nuestro apóstol menciona que qué hubiésemos hecho nosotros en el lugar de Abraham. Recordemos que cuando Dios le pide a Abraham, su hijo, que lo sacrifique, Abraham no cuestionó a Dios. Abraham no le hizo preguntas a Dios porque no entendía lo que le pedía. No le dijo que le explicara antes bien porque para poder hacerlo. Realmente lo que vemos en Abraham es que él reconocía la autoridad y la soberanía de Dios. Sabía que lo que Dios le estaba diciendo tenía que ver con su diseño, por eso él no lo cuestionaría. Sencillamente obedecería. Para Abraham esa era una prioridad, obedecer a Dios y hacer exactamente como Dios le estaba mostrando, hacer exactamente como Dios le estaba mandando que hiciese, conforme al diseño. Van a haber ocasiones, momentos o circunstancias donde Satanás va a llevarte a razonar lo que Dios te está diciendo o lo que Dios te está pidiendo. Pero ahí es donde debe prevalecer el diseño de Dios. No tus razonamientos, no lo que tú consideras que es mejor, no. Debe ser siempre todo llevado al mismo diseño de Dios. Debemos de cuidar de no llevar todo a través, en este caso, lo que veníamos diciendo también, de no dejarnos llevar por lo que es agradable a nuestros ojos. Cuando algún ministerio, dice acá nuestro apóstol, pone sus ojos, pone su mirada en la parte, por ejemplo, en lo técnico, en la parte logística de la congregación o de la organización, definitivamente va a ejecutar sus deseos, pero no los deseos de Dios. Va a ejecutar lo que cree, pero no va a hacerlo conforme al diseño de Dios. Me llamó mucho la atención cuando leía algo que el apóstol aquí nos pregunta, y es que si Eva hubiese sido una hermana de nuestra iglesia, o fuera una hermana de nuestra iglesia, en esa situación que ella se encontró, en lo que ella argumentaba que la fruta o el fruto era bueno, era agradable a sus ojos, era apetitosa, deliciosa, codiciable, nuestro apóstol dice que le hubiéramos contestado. Y es interesante verlo de esta manera. Si nosotros lo procesamos correctamente, ¿qué le hubiéramos dicho a Eva? ¿Qué le hubiéramos dicho a esa hermana llamada Eva? El apóstol concluye, pues, de que seguramente hubiésemos dicho: hermana, no veo nada de malo en que se coma esa fruta. Si es un fruto bueno, si es agradable a los ojos, no tiene nada de malo. Ahora, recordemos que lo correcto para nosotros va a ser siempre ir al diseño de Dios, para no transgredir
la misma voluntad de Dios. Si algo le mostró Satanás a Eva, es que ella es muy similar el ver lo agradable a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo así? Bueno, lo que Satanás realmente hizo fue confundirla, fue desviarla del diseño, porque ella vio que era agradable a sus ojos. Perfecto. Ella vio agradable y perfecto lo que no estaba en el diseño. Entonces lo que Satanás hizo fue cegarla para que considerara esto como la voluntad de Dios. Porque en Romanos capítulo 12 y verso 2 dice, la parte final del texto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Eva, el fruto lo vio agradable. Para ella el fruto estaba perfecto. Entonces, allí Satanás la desvió. Porque ella no vio el diseño, sino que ella le hizo entender, le hizo creer Satanás que estaba haciendo la voluntad de Dios, que era buena y agradable. Y así como Eva, podemos nosotros muchas veces pensar, decir que lo que estamos haciendo es bueno, que lo que estamos haciendo es agradable ante los ojos de Dios, que lo que estamos haciendo está perfecto, sintonizado con Dios, aunque esté fuera de diseño. Por eso no todo lo que es agradable, no todo lo que digamos es agradable, yo lo veo bien, eso es la voluntad de Dios. Definitivamente no, porque cuando nosotros solamente vemos y no comparamos con el diseño, sí podemos caer en ese extravío del enemigo. Ahora, como iglesia, por eso debemos de ser muy cuidadosos cuando aquellos hermanos se acerquen defendiendo sus acciones, diciendo que lo que hacen es bueno, que a todos les agrada, que no hay problema alguno. Pues el apóstol dice aquí que hay que confrontarlos con el diseño, y si no está acorde al diseño, hay que detener toda acción que no sea conforme al diseño. Definitivamente no podemos decirle, bueno, hermano, pues si a usted le parece así, pues no hay problema, ¿verdad? Ahí mire usted, ¿verdad? ¿Qué hace? Si a usted le parece bueno, si a usted le parece agradable, pues hágalo, hermano, ¿verdad? Yo no creo que va a desagradar al Señor, porque usted está viendo que eso es agradable. No, hay que llevarlo siempre al mismo diseño. Recordemos que en aquel tiempo transportar el arca en un carro nuevo, eso no parecía nada malo, eso parecía agradable, muy moderno, una forma muy práctica de poder llevar el arca. ¿Y para qué? Pues complicar las cosas, llevarla, ir a buscar los bueyes y hacer todo ese procedimiento si con un carro, si primero con el carro nuevo, naturalmente que iba a ser jalado por bueyes, pero con eso podían solucionarlo todo. Los levitas, ir a buscar a los levitas o llevarlo en los hombros de ellos, bueno, cuando no se conoce el diseño, cualquier método que aparezca le vamos a tomar como bueno. Cuando no se conoce el diseño o se quiere aplicar el diseño, pero
su propia manera. El ministerio dice, a mi manera, a como yo creo, definitivamente cualquier método le va a ser muy fácil, cualquier método le va a ser muy práctico para poder aplicarlo. Entonces debemos de tener mucho cuidado, y dice también acá el Señor a través de nuestro apóstol que debemos de ser definidos, debemos de ser estrictos en hacer todo aquello que es conforme al diseño de Dios. Recordemos que debemos de estar evidenciando que Cristo es el Señor, Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso decía en una enseñanza anterior que tengamos mucho cuidado con esas iniciativas, que aparezca alguien que quiere cambiar, alguien que quiere corregir el diseño utilizando métodos, alguien que quiera corregir el diseño pues utilizando patrones, maneras humanas de cómo enseñar, de cómo llevar a cabo el mismo diseño. Cuidado con eso. Cuando yo necesito hacer algo, yo voy al abrevadero. Y si aún así no estoy seguro, me falta un poco de claridad, yo vengo y hablo con mi apóstol. Y le digo, apóstol, ¿es correcto hacerlo de esta y de esta manera? Y él me ha dicho, sí, por esta y esta, porque el diseño nos muestra esta y esta forma, así es de que lo que estás diciendo es correcto. Pero también el apóstol Abraham me dice, no, no es correcto, no sería correcto, porque fíjate que eso ya te saca del diseño, por esta y esta razón. Ah, perfecto, apóstol. Sin embargo, hay cuánto ministerio hoy que asume que ya lo entendió, que asume que así es, y termina haciéndolo a su manera, o termina permitiendo que entre cualquier método, cualquier patrón, cualquier aspecto técnico, que esto es mejor, que esto va a ayudar para entenderlo de una mejor manera, que entonces, y sin consultar, sin ir al abrevadero y sin consultar ni siquiera a la autoridad, en este caso a nuestro apóstol. Yo te animo a ti como ministerio que me estás oyendo, que me estás viendo. Es importante que no te dejes llevar por lo que sientes en tu corazón, por lo que piensas, ni mucho menos por lo que te dicen. Cualquiera te puede decir, recordemos Pedro una vez más, lo que le dijo a Jesús. Pedro, según Pedro, él estaba bien intencionado, pero Jesús sabía que esa era una obra de Satanás. Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás. Por eso, cuidemos mucho ministerios. Cuidemos y consultemos. Claro que no se trata de yo voy a hacer algo, pero voy a tomar esto, pero ¿será que le pregunto primero al apóstol o no? A veces son cosas tan pequeñas, hablo de cosas que no tienen que ver tanto con salirse del diseño, sino aspectos que ya nosotros debiéramos de conocer. Pero aquellos que sí atentan contra el diseño, que quiero implementar esto en el discipulado, quiero implementar esto en el adiestramiento, quiero implementar aquello otro en los servicios. Ojo y oído con eso. Cuidado con los distractores. Cuidado con esas trampas también del maligno.
Gracias a Dios por todo ministerio, todo discípulo en general que está oyendo y que está atendiendo esto para poner cuidado a lo que el Señor está mandando, lo que el Señor nos ha estado diciendo en este tiempo. La escritura ahí en Romanos capítulo 7, Romanos 7, el apóstol Pablo nos habla de esa batalla del espíritu y la carne y el espíritu, y dice en Romanos capítulo 7 y verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Otra vez, porque sin la ley el pecado está muerto. En Cristo no estamos más bajo la ley. Estamos en Cristo. El verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, pero dice, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo nos está hablando aquí de el viejo hombre, de la vieja naturaleza. Pablo toma todo este capítulo para hablar de el Pablo viejo. El Pablo bajo esa vieja naturaleza, cómo hablaba, cómo actuaba, cómo vivía. Por eso es que encontramos nosotros en el verso 18 que dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, verso 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No significa que Pablo estaba en pecado. No está hablando del pecado, dice nuestro apóstol, de acción, sino del pecado de naturaleza vieja. Por eso Pablo se está poniendo como ejemplo en este capítulo de cómo actúa el viejo hombre. Por eso él mismo dice, miserable, en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está hablando otra vez de esa vieja naturaleza. No está diciendo que él se encuentra en esa condición de pecado. Muestra el viejo hombre que es según la carne y el nuevo hombre que es según el espíritu. Regularmente cuando actuamos mal le echamos la culpa a otras personas. Culpamos a otros porque son quienes nos provocan, son quienes nos incitan a hacer o a decir tal cosa. Pero lo que Pablo nos está enseñando es que de no hacer lo correcto, el no hacer lo correcto no está en los demás. Está en esa naturaleza, la naturaleza vieja.
son los hechos, no del nuevo hombre, son los hechos del viejo hombre. Muchos tienen bien claro lo que Dios está diciendo, pero no lo quieren hacer. Una cosa es saber lo que Dios está diciendo y otra, muy distinta, es hacerlo. Dice Pablo, pero veo otra ley en el verso 23, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está, dice, en sus miembros. Y aún el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Definitivamente Satanás va a influenciar siempre la carne. Satanás va a estarla influenciando para que después vaya a nuestra mente y afecte nuestro espíritu. Lo que nosotros debemos de entender acá es, una vez más, la sentencia que hay para la carne. Esta debe ser crucificada. No hay otra manera. No podemos educar a la carne. No podemos domar a la carne. Alguien, recuerdo hace muchos años, escuchaba a alguien que decía que la carne es como una bestia salvaje y que hay que domarla. Y que sí se puede domar. La verdad es que esto está totalmente lejos, y no solo lejos de la verdad del reino, sino fuera totalmente del diseño. La carne no puede ser domada. La carne no puede ser educada. Por eso, si así fuera, el Señor eso nos hubiera dicho. Él nos hubiera dicho, eduquen a la carne. Pero lo que el Señor nos habló y nos ha hablado a través de su palabra es que ésta deba ser crucificada. La naturaleza vieja, el viejo hombre, nuestro yo, es la única manera que nosotros entendamos que Dios está manifestando su gloria y su poder a través de cada uno de nosotros. Matar, dice acá nuestro apóstol, matar la carne es decir al hombre viejo y expresar la vida de Cristo en la forma más exacta de Dios para poder alcanzar la plenitud de Cristo. Debo repetir esta parte. Matar la carne es decir al hombre viejo y expresar la vida de Cristo en la forma más exacta de Dios para poder alcanzar la plenitud de Cristo. Finaliza diciendo nuestro apóstol que si hacemos morir lo terrenal, si matamos la carne, vamos a evitarnos muchos dolores de cabeza y muchas complicaciones en nuestro desarrollo espiritual. Por eso en Romanos, ahí donde estamos, pero en el capítulo 8, dice en el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu Santo
es quien nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos guía a la persona de Cristo. Él es quien nos lleva a la madurez para que nosotros seamos gente espiritual y así alcancemos la plenitud de Cristo. Padre, queremos darte muchas gracias por mostrarnos esta parte tan importante, esta parte tan vital y tan necesaria para que nosotros podamos alcanzar la plenitud de Cristo. Padre bueno, que lo que escuchamos y recibimos, no solamente lo retengamos, porque debemos de ser buenos retenedores de lo que recibimos de ti, pero no solamente es de retenerlo en nuestro espíritu, sino de meditar en ello, de aplicarlo, de ejecutar, para que verdaderamente expresemos la vida del reino, la vida de Cristo mismo. Gracias te damos, Padre, por esta enseñanza. En Cristo Jesús. Amén. Voy a responder los saludos de ustedes que gentilmente están allí siempre anticipándose para saludarme, lo cual agradezco mucho, pero no solo por el hecho de que me saluden, sino más aún porque están permaneciendo en el adiestramiento, están poniendo cuidado y atención a lo que el Señor está hablando y está mostrando a través del adiestramiento para que se ejecute. Qué bueno tenerles por acá, les bendigo y les espero también en la próxima semana. Un abrazo para todos. ¿Cómo están, hermanos? Es un gusto estar con ustedes. Hemos estado en esta etapa de la plenitud de Cristo, una etapa con mucha riqueza, con mucha profundidad también, pero lo bello y lo maravilloso de esto es de que el Señor ha permitido que nosotros lo conozcamos, que nos sea revelado a nosotros para que podamos recibir esta palabra, esta revelación y que al mismo tiempo la apliquemos correctamente a nuestra vida. En la enseñanza anterior nos quedamos en aquella parte donde nuestro apóstol menciona que qué hubiésemos hecho nosotros en el lugar de Abraham. Recordemos que cuando Dios le pide a Abraham, su hijo, que lo sacrifique, Abraham no cuestionó a Dios. Abraham no le hizo preguntas a Dios porque no entendía lo que le pedía. No le dijo que le explicara antes bien porque para poder hacerlo. Realmente lo que vemos en Abraham es que él reconocía la autoridad y la soberanía de Dios. Sabía que lo que Dios le estaba diciendo tenía que ver con su diseño, por eso él no lo cuestionaría, sencillamente obedecería. Para Abraham esa era una prioridad, obedecer a Dios y hacer exactamente como Dios le estaba mostrando, hacer exactamente como Dios le estaba mandando que hiciese, conforme al diseño. Van a haber ocasiones, momentos o circunstancias donde Satanás va a llevarte a razonar lo que Dios te está diciendo o lo que Dios te está pidiendo. Pero ahí es donde debe prevalecer el diseño de Dios. No tus razonamientos, no lo que tú consideras que es mejor, no. Debe ser siempre todo llevado al mismo diseño de Dios. Debemos de cuidar de no llevar todo a través